El misterio cabalístico del árbol de la vida para prosperar. El misterio cabalístico del árbol de la vida para prosperar. El aire en el pequeño apartamento de Daniel olía a cera derretida y a hierbas quemadas. Sobre la mesa de madera oscura, el pergamino con el árbol de la vida brillaba bajo la luz tenue de las velas, sus 10 sefirot trazadas con tinta dorada, conectadas por senderos que parecían respirar. Había pasado 3 noches sin dormir, obsesionado con descifrar el secreto que su abuelo, el rabino Isaac Levi, le había susurrado en su lecho de muerte: la prosperidad no está en el oro, sino en el equilibrio de las fuerzas. Busca donde Malkut toca a Keter, y el árbol te revelará el camino. Daniel, un hombre de 35 años con el peso de las deudas y el fracaso de su última empresa sobre los hombros, no era un místico. Había estudiado administración, no la cábala. Pero el desespero lo había llevado a revisar los viejos libros de su abuelo, y ahora, con los dedos temblorosos, trazaba el símbolo de Tiferet, la belleza, el equilibrio, sobre su pecho. Fue entonces cuando escuchó el golpe en la puerta. No era un sonido común. 3 golpes secos, seguidos de un silencio cargado. Como si quien llamara supiera que estaba a punto de cruzar un umbral que no era solo de madera, sino de tiempo y destino. Daniel abrió y allí estaba ella, una mujer de rostro pálido y ojos negros como pozos sin fondo, vestida con un abrigo largo dispaíd el calor de la noche madrileña. Llevaba en la mano un pequeño cofre de ébano tallado con símbolos que él reconoció al instante, la rueda de Ezequiel, el ojo de Horus, y en el centro, el mismo árbol de la vida que yacía sobre su mesa. Sabía que lo encontrarías, dijo la mujer con una voz que parecía venir de muy lejos. Pero no eres el único que busca la llave de Malkut, almohadilla. Daniel quiso cerrar la puerta, pero su cuerpo no respondió. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera inmóvil, mientras la mujer avanzaba hacia la mesa y pasaba los dedos sobre el pergamino. Te llamas Daniel Levi, nieto de Isaac. Y estás a punto de cometer el mismo error que tu abuelo, almohadilla. ¿Qué error?, logró balbucear, sintiendo como el sudor frío le resbalaba por la espalda. La mujer abrió el cofre. Dentro no había oro ni joyas, sino un fragmento de pergamino aún más antiguo, con letras hebras que parecían moverse como serpientes de tinta. El árbol no es un mapa para la riqueza, sino para el poder. Y el poder siempre tiene un precio, almohadilla. Daniel recordó entonces las últimas palabras de su abuelo, las que había omitido en su desesperación: no invoques lo que no puedes controlar. El árbol da, pero también toma. Almohadilla. Pero era tarde. La mujer, Lilith, susurró una voz en su mente, tomó su mano y la presión sobre el pergamino. Las velas se apagaron de golpe y en la oscuridad, los senderos del árbol comenzaron a arder con una luz violeta, como venas de energía viva. Daniel sintió como algo se desprendía de él, no su dinero, no su tiempo, sino algo más profundo, más esencial. Su sombra. Cuando la luz regresó, la mujer había desaparecido. Sobre la mesa donde antes estaba el cofre, yacía un contrato escrito en un idioma que no reconoció, pero que su mente traducía sin esfuerzo. A cambio de prosperidad eterna, cedo mi reflejo en el mundo de las formas. Firmado en sangre y sellado por el nombre. Y debajo, en letras que aún goteaban tinta roja, estaba su firma. Los siguientes meses fueron un torbellino. Daniel heredó una fortuna de un tío lejano que ni siquiera sabía que existía. Sus inversiones, antes malditas, ahora florecían sin esfuerzo. Las deudas se esfumaron, los bancos le sonreían, y hasta las mujeres más bellas de la ciudad parecían caer a sus pies. Pero había algo fuera de lugar. En los espejos, ya no se reflejaba. Al principio pensó que era un truco de la luz. Luego un defecto del cristal. Pero cuando sus amigos comenzaron a murmurar, no es raro que Daniel nunca aparezca en las fotos. Supo que algo daba mal. Una noche, mientras caminaba por el barrio de Salamanca, vio a un hombre en la acera opuesta que lo observaba con una sonrisa idéntica a la suya. Vestía igual, caminaba igual, pero sus ojos eran vacíos, como 2 agujeros negros. Cuando Daniel corrió hacia él, el hombre se desvaneció en el aire, dejando solo un susurro: ya casi es tu turno. Fue entonces cuando comprendió. No había vendido su alma. Había vendido su lugar en el mundo. Y ahora, algo ocupaba el espacio que él había dejado vacío. El rabino Moisés Ben Simón, un anciano de manos temblorosas y ojos que habían visto demasiado,
lo recibió en su pequeña sinagoga del barrio judío. Escuchó en silencio mientras Daniel, con la voz quebrada, le contaba todo. Cuando terminó, el rabino suspiró y tomó un libro polvoriento de un estante. El Zohar advierte sobre esto, dijo pasando las páginas hasta detenerse en una ilustración: un hombre sin sombra, perseguido por su propio reflejo. Aquel que comercia con Malkut sin entender a Keter, pierde su anclaje en este mundo. Tu prosperidad es solo el eco de lo que ya no eres, almohadilla. ¿Hay solución?, preguntó Daniel, sintiendo como el pánico le apretaba la garganta. El rabino cerró el libro. Solo si estás dispuesto a pagar el precio inverso. Lo que tomaste sin dar, ahora debes devolverlo con interés, almohadilla. Esa misma noche, Daniel regresó a su apartamento y buscó el contrato. Lo encontró bajo el colchón intacto como si lo hubiera firmado el día anterior. Con un cuchillo cortó su palma y escribió debajo de su firma: anulo el pacto. Devuelvo lo que no era mío. Almohadilla. El dolor fue instantáneo. Una fuerza invisible lo arrastró hacia el espejo del baño, y por primera vez en meses, vio su reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de él, la figura sin rostro de Lilith lo observaba, mientras su doble, el hombre de la acera, emergía del cristal como un vapor negro, extendiendo los brazos hacia él. No puedes romper las reglas, susurró la voz de la mujer, ahora proveniente de todas partes. El árbol exige equilibrio. Si tomaste prosperidad, debes dar prosperidad. Si tomaste un reflejo, debes dar un reflejo, almohadilla. Daniel entendió. No bastaba con anular el pacto. Tenía que reemplazar lo que había perdido. Con las últimas fuerzas, tomó el cuchillo y trazó una línea en su muñeca. No para morir, sino para ofrecer. La sangre cayó sobre el contrato y las letras comenzaron a arder. El reflejo en el espejo gritó, se retorció y entonces se invirtió. El hombre sin rostro fue arrastrado de vuelta al cristal, mientras la figura de Daniel recuperaba su solidez, su peso, su realidad. Cuando el amanecer llegó, el apartamento estaba en silencio. El contrato era ceniza. Y en el espejo Daniel Levy se miraba por primera vez en meses, pálido, exhausto, pero entero. Sobre la mesa donde antes estaba el árbol de la vida, solo quedó una hoja de papel con una frase escrita en hebreo. La verdadera prosperidad no está en tener, sino en ser. Malkut es la raíz, pero Keter es la corona. No busques atajos en los senderos, porque el árbol sabe quién merece sus frutos. Daniel quemó el pergamino. Esa misma tarde donó la mitad de su fortuna a un orfanato y cerró su empresa. Compró un pequeño taller de reparación de libros antiguos en Toledo, donde pasó el resto de sus días restaurando textos sagrados, aprendiendo, en silencio, el verdadero significado de Tiferet, el equilibrio entre dar y recibir. Y nunca más volvió a mirar un espejo sin recordar que a veces, el precio de la riqueza no se paga con dinero, sino con partes del alma que no pueden recuperarse. El último secreto del taller. El taller de Toledo olía a papel envejecido, cola de piel y cera de abeja. Las manos de Daniel, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora se movían con la paciencia de un monje copista, desdoblando folios cargados de siglos, cosiendo grietas en el pergamino como si fueran heridas del tiempo. Los clientes llegaban sin prisa, un rabino de Sevilla que traía un zohardés. Hojado por la humedad, una monja clarisa con un breviario del siglo XIII cuyas miniaturas se desvanecían como sueños olvidados, un anticuario de Lisboa que en un susurro, le confesó que el libro que llevaba, un Sefer Yetzira con anotaciones al margen, había pertenecido a un alquimista quemado en la hoguera. Daniel no hacía preguntas. Sabía que los libros antiguos guardaban más que tinta, guardaban ecos. A veces al pasar los dedos por las páginas, creía sentir un latido débil, como si el conocimiento mismo respirara entre las líneas. Una tarde de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas contra los vitrales del taller, llegó una mujer. Vestía un abrigo negro gastado y llevaba un atillo de lona bajo el brazo. Sin mediar palabra, lo depositó sobre la mesa de roble y desató los cordeles. Dentro, envuelto en un paño de lana, había un código. No era un libro, sino una colección de tablillas de arcilla, tan antiguas que el tiempo había borrado parte de los caracteres cuneiformes. Solo una frase seguía legible, grabada en sumerio. El que busca el nombre debe perder primero el suyo. Daniel alzó la vista. La mujer, cuya piel tenía el tono cetrino de quienes pasan años bajo el sol del desierto,
lo observaba con unos ojos verdes casi felinos. Este no es un trabajo para restauradores, dijo ella. Es para quien entiende que hay cosas que no deben ser reparadas, sino recordadas. ¿Y usted quién es? Preguntó Daniel, aunque algo en su voz le dijo que ya conocía la respuesta. Una viajera. Como tú lo fuiste. Como él lo fue. Señaló las tablillas. Pertenecieron a Enoc. O a quien los hombres llamaron así. Daniel retrocedió un paso. El nombre le quemó como fuego. Enoc. El patriarca que, según la leyenda, caminó con Dios y nunca probó la muerte. El mismo cuyo libro de los vigilantes había sido la obsesión de su padre, un hombre que murió enloquecido tras afirmar que las puertas no son de este mundo. ¿Qué quiere de mí? Preguntó sintiendo el peso de la hoja de papel que años atrás había quemado en Barcelona. La misma que ahora, inexplicablemente, parecía arderle en el bolsillo. Que termines lo que empezaste, respondió la mujer. El árbol no te dio su fruto porque no estabas listo. Pero las raíces no dejan de crecer, Daniel. Y tú sigues aquí, restaurando palabras como si pudieras coser también tu propia historia. Él cerró los ojos. Recordó la noche en que, borracho de ambición, había invocado a los ángeles del Merkaba en un apartamento de Nueva York, creyendo que la riqueza era un derecho y no un préstamo. Recordó el espejo roto, los gritos que no eran suyos, la sombra alargada que se arrastraba por las paredes como un segundo cuerpo. Y recordó sobre todo el silencio que siguió. Un silencio tan profundo que aún ahora, años después, lo despertaba en medio de la noche. Ya no busco nada, mintió. La mujer sonrió. Era una sonrisa triste como la de quien sabe que las mentiras son el último refugio antes de la verdad. Todos buscamos, Daniel. Incluso cuando creemos que huimos. Deslizó una de las tablillas hacia él. Esta habla de Sevirá, la ruptura de los vasos. Cuando la luz de Ein Sof intentó llenar el mundo, los recipientes no pudieron contenerla y se quebraron. Desde entonces las chispas de lo divino están esparcidas, ocultas en las cosas rotas. En los libros deshechos. En los hombres que creen haber perdido todo. Daniel tocó la arcilla. Era fría, pero bajo sus dedos pareció latir, como si algo dormido despertara. ¿Y si no quiero encontrarlas? Susurró. Entonces seguirás restaurando libros para otros, dijo la mujer, recogiendo su hatillo. Pero esta vez, el libro que debes reparar es el tuyo. Se fue sin despedirse. Afuera, el viento aullaba como un animal herido. Pasaron semanas. Daniel no tocó las tablillas. Las guardó en un cajón de cedro, bajo llave, como si el simple hecho de mirarlas pudiera desatar algo. Pero cada noche al apagar la lámpara de aceite, veía sombras moviéndose en los estantes, hojas de pergamino que se volteaban solas, letras que parecían reorganizarse en la oscuridad. Una madrugada, soñó con su padre. No con el hombre demacrado que recordaba, sino con una versión joven, de ojos brillantes, sosteniendo un espejo que no reflejaba su rostro, sino un abismo estrellado. No es tu culpa que hayas mirado, le dijo la voz de su padre. Pero es tu responsabilidad dejar de huir. Al despertar, Daniel supo que no había escapado de nada en Barcelona. Solo había pospuesto lo inevitable. El proceso comenzó con un nombre. Su nombre. Lo escribió en un papel con la misma pluma de ganso que usaba para restaurar manuscritos, y luego lo quemó en un cuenco de bronce, como hacían los cabalistas con las plegarias. Las cenizas las mezcló con agua de lluvia y las bebió. El sabor era amargo como el de la hiel. Durante 3 días, no pronunció una sola palabra. Al cuarto, cuando el rabino de Sevilla regresó por su zohar, Daniel le devolvió el libro sin cobrarle. ¿Estás enfermo?, preguntó el hombre preocupado. No, respondió Daniel. Estoy empezando a sanar. Las tablillas de Enoc no contenían fórmulas para la riqueza, ni conjuros para el poder. Hablaban de Tzitzum, la contracción de Dios para dejar espacio al mundo. De cómo la verdadera creación no es acumular, sino vaciarse. Daniel pasó meses traduciendo los fragmentos, comparando los contextos del Bahir y el Tikkunei Zohar, hasta que una noche, mientras copiaba un pasaje sobre los Parzufim, las configuraciones divinas, entendió. El árbol de la vida no era un mapa para obtener, sino para devolver.
Tomó las tablillas, las envolvió en el mismo paño de lana y caminó hasta la sinagoga del Tránsito. Allí, en el silencio del atardecer, las depositó sobre el arca sagrada. No son mías, susurró. Nunca lo fueron. Los años siguientes transcurrieron como páginas de un libro bien escrito, sin prisa, pero sin pausas innecesarias. Daniel envejeció con la misma gracia con que envejecían sus libros, las arrugas de sus manos se volvieron surcos de sabiduría, sus ojos perdieron el brillo de la ambición pero ganaron la profundidad de quien ha visto más allá del velo. Los clientes seguían Eraivin, pero ahora él elegía los trabajos con cuidado, como si supiera cuáles textos necesitaban ser salvados y cuáles debían quedarse en el olvido. Una tarde, mientras restauraba una Haggadá de Pascua del siglo XV, encontró una nota escondida entre las páginas. Estaba escrita en hebreo con una caligrafía que reconoció al instante. Has aprendido a dar, Daniel. Ahora aprende a recibir. No había firma. Pero al voltear la hoja, vio el sello de un árbol con 10 esferas brillando como frutos. Esa noche, por primera vez en décadas, durmió sin sueños. Y al despertar, supo que el ciclo finalmente había terminado. El amanecer entró por la ventana del taller como un susurro dorado, acariciando los libros apilados, las herramientas de restauración y el polvo que ya no era solo polvo, sino el sedimento de años enteros. Daniel se levantó sin prisa, con la certeza de quien ya no teme al tiempo. El sello del árbol con las 10 esferas seguía ardiente en su memoria, como un jeroglífico que su alma, no su mente, había descifrado durante el sueño sin sueños. No buscó la nota. Sabía que no la encontraría. En su lugar, tomó el Haggadá entre sus manos y lo abrió en la página donde el mensaje había aparecido. Allí donde antes estaba el papel amarillento con la caligrafía familiar, ahora solo había un espacio en blanco, como si la tinta hubiera sido absorbida por el pergamino mismo. Pero al inclinar el libro hacia la luz, vio algo más, las letras del texto sagrado, las ilustraciones de los 4 hijos y las manchas de vino ritual de siglos atrás brillaban con una intensidad renovada, como si el volumen entero hubiera sido restaurado no por sus manos, sino por algo más antiguo y más sabio. Dejó el libro sobre la mesa y salió al pequeño patio trasero, donde el limonero que había plantado años atrás, cuando aún CRE. Y a que el futuro era una línea recta, ahora se retorcía en espirales, como los caminos que él mismo había recorrido. Entre sus ramas colgaba un objeto que no estaba allí la noche anterior, una pequeña caja de madera de olivo, tallada con el mismo símbolo del árbol y las 10 esferas. No hubo asombro en su rostro al tomarla. Solo una sonrisa tranquila, la de quien reconoce un regalo largo tiempo esperado. Dentro de la caja, no había oro ni palabras. Solo una semilla. La enterró al pie del limonero sin ceremonias. Mientras cubría el surco con tierra, recordó los rostros de quienes habían pasado por su taller, el rabino que le enseñó a distinguir el silencio entre las letras, la mujer que lloró al recuperar el diario de su abuela, quemado en los bordes pero legible en el corazón, el niño que le preguntó con una seriedad desproporcionada para sus 8 años, ¿los libros también tienen alma? Había respondido entonces con una evasiva, con la prudencia de quien aún no sabía que la pregunta ya era la respuesta. Al anochecer, mientras el taller se llenaba de la luz cálida de las lámparas de sal, Daniel tomó su pluma favorita, aquella con la que había falsificado su primera firma a los 17 años, aquella con la que había salvado manuscritos de la hoguera y del olvido, y escribió en un papel en blanco. A quien encuentre esto, el oficio no es reparar lo roto, sino recordar que nada está verdaderamente perdido. Las grietas son caminos. Las manchas, historias. Y el polvo no es más que tiempo hecho visible. No temas tocar lo antiguo. No temas ser tocado por ello. Firmó con su nombre pero no con la caligrafía pulcra de sus años de maestro, sino con la letra temblorosa y viva de quien ya no necesita probar nada. Dobló el papel y lo colocó dentro de una edición desgastada de El Zohar que llevaba décadas esperando ser restaurada. Luego cerró el taller por dentro, dejó las llaves sobre el mostrador y salió a la calle. El barrio estaba igual y distinto como siempre. Los niños seguían jugando frente a la sinagoga abandonada, el panadero de la esquina aún discutía con las palomas por las migajas, el aire olía a jazmín y a humo de los hornos lejanos. Pero Daniel ya no veía el mundo como un lugar donde las cosas se perdían. Ahora lo veía como un lugar donde todo, tarde o temprano, volvía a encontrarse. Caminó hasta el parque donde años atrás, había conocido a la mujer que le enseñó a leer las estrellas como si fueran un libro abierto.
Allí, bajo el mismo banco donde ella le había dicho, la paciencia es la única herramienta que no se oxida, se sentó. No esperaba a nadie. No huía de nada. Simplemente estaba, como la semilla bajo la tierra, como el libro en la estantería, como la tinta que espera ser leída. Y cuando el primer brote verde asomó entre las raíces del limonero esa primavera, nadie lo vio. Pero el taller, vacío de dueño pero lleno de historias, siguió en pie, y sus paredes, si alguien hubiera puesto el oído contra ellas, habrían susurrado. Aquí se guardó lo que el mundo olvidó. Aquí se aprendió a recibir.